Gloria a Dios, aleluya, gloria a nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén, aleluya. Hubieron falsos profetas en el Viejo Testamento y en el Nuevo también. Y ahora en medio de nosotros también hay falsos profetas. Amén. Y la Biblia nos advierte sobre esos falsos profetas. Amén. Tenemos que tener mucho discernimiento para no dejarnos de engañar de los falsos profetas, para que no nos lleven en un lugar que nos separemos del Señor con su falsa profecía, falsa enseñanza. Amén. Por eso en la Biblia hay mucha advertencia sobre aquellos falsos profetas. Amén. Hay unos que fueron llamados por el Señor, pero por alguna razón o motivo, se convirtieron en falsos profetas. Y otros que desde el principio eran falsos y querían hacerse pasar como enviados del Señor. Amén. Como lo hay ahora. Entonces, siempre tenemos que ir a la palabra de Dios. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios. En primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 1, nos dice la palabra de Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, sino proba a los espíritus si son de Dios. Amén. Aleluya. Hay que tener discernimiento, hay que mirar si esos espíritus, si las personas están hablando por el Espíritu de Dios o qué espíritu están hablando. Amén. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Sí? Muchos. No dicen poco, dicen muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Esto lo dice el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu de Dios. Mucho, advirtiéndole a los hermanos, y esta advertencia para hoy, para nosotros hoy, de que tengan mucho cuidado, que probemos el Espíritu. ¿Qué es probar el Espíritu? ¿Qué espíritu la persona está hablando? Amén. ¿En qué espíritu están profetizando? Amén. Y mire, que dicen muchos, no pocos, pero muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. El motivo principal del falso profeta es engañarte, es engañar a las personas, desviarlas del propósito de Dios, de cumplir el propósito de Dios. Que muchos tienen diferentes motivos, pero uno de los motivos principales del falso profeta es engañar al pueblo de Cristo, engañar a las personas. Otro le gusta manipulación, usan que la famosa profecía, falsa profecía, para manipular a las personas. Otro para llamar la atención, otro por ganar cosas materiales, por quitar a las personas lo que tienen, ¿cierto? Pero son muchos motivos, pero el principal motivo, falso profeta, es engañar. Amén. Hay personas que la vida, una falsa profecía, le ha dañado su vida. Amén. Aleluya. Otro falso profeta viene a las personas y dice, oh, tú no puedes hacer nada hasta que yo te lo diga, porque yo soy enviado de Dios, yo soy el profeta de Dios y Dios me ha dado el mapa de tu vida. Así han dicho, hay personas que le han dicho eso. El Señor mío, yo como profeta tengo tu futuro. Yo como profeta tengo la voluntad de Dios para ti. Me tiene que escuchar lo que yo te digo. Si es falso profeta. Y la gente, personas, hermanos y hermanas, han recibido esa falsa profecía y la vida, su vida cristiana, su vida espiritual ha sido devastada. Amén. Eso, hermano, hay que escuchar la palabra de Dios y estar en conexión con el Espíritu de Dios a través de la oración, a través del estudio de la palabra, el sincero estudio de la palabra para aprender, para ser guiado del Espíritu del Señor. Amén. Pasemos a primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos juntos y miremos la palabra de Dios. Amén. Como los hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo hablaron sobre estos falsos profetas que vinieron a engañar al pueblo. Aleluya.
Gloria al Señor. Dice el versículo 19 en Tesalonicenses, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, pero también nos dice en el versículo 21, examínalo todo, amén, como dijo Juan, que tenemos que mirar, ¿cierto? Aquí dice, examínalo todo, retiene lo bueno, amén. Entonces hay que examinar, ¿okay? Hay que examinar de qué espíritu, de qué si esa profecía viene del Espíritu de Dios, amén, para no ser engañado, para que nuestra vida espiritual no sea destruida. Hay que examinar. Nosotros no vamos a despreciar la profecía, porque la verdadera profecía ayuda a la iglesia, ayuda al individuo. Pero la falsa profecía destruye tu vida. Los falsos profetas destruyen la vida de las personas, porque los falsos profetas nunca te van a llevar a que siga a Dios, no que lo siga a ellos, o que siga un camino que es el camino de la destrucción. Amén. Una de las cosas de los falsos profetas que siempre están motivando al yo. Amén. Cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros ahora vivimos para aquel que nos salvó, es Jesucristo. Amén. Vivimos para el reino de Dios, sin importar cuál es nuestra vocación en el mundo. Usted puede ser un ingeniero, un doctor, un maestro, pero el principal motivo para que un cristiano esté aquí en esta tierra es para hacer la voluntad de Dios. Y mientras usted está haciendo su vocación natural aquí en la tierra, como doctor, bombero, lo que sea, usted está sirviendo al Señor principalmente y hasta a través de ese oficio que está empleando, usted le sirve al Señor, muestra la gloria de Dios. Pero si las profecías lo desvían del propósito principal que es servirle a Dios, es un falso profeta o una falsa profecía la que recibió. Porque la verdadera profecía siempre nos van a llevar a seguir al Señor, de hacer su voluntad. Y siempre es de acuerdo a la naturaleza de Dios, a la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo y a la voluntad de Dios. Nunca nos separa, la verdadera profecía nunca lo separa de Dios. El verdadero profeta siempre guía a las personas a Dios, siempre guía a las personas a Cristo. Amén. Aleluya. Entonces, no diga como muchas personas dicen, no hay profeta o profecía no es verdadera. Hay verdaderos profetas de Dios y hay verdaderas profecías porque vienen del Espíritu de Dios a través de ese hombre o esa mujer de Dios que el Señor lo inspira para que hable. Amén, ya sea personalmente o a la congregación. A ver, aunque los profetas de ahora en este tiempo que estamos viviendo es diferente como funcionaban los profetas en el Viejo Testamento. Amén. Más de las profecías ahora es más que a través de la palabra el profeta de Dios enseña en ese momento al pueblo de Cristo, guía al pueblo de Cristo. Amén. Entonces, examinémoslos todos. Amén. Como dirían por ahí vulgarmente, no coma todo lo que le estén dando. Amén. Entonces, tenemos que conocer si esa persona y pídala a nuestro Padre Celestial a través del Santo Espíritu que le dé discernimiento. Amén. Aleluya. Para discernir esas cosas. Aquí muchas personas no quieren escuchar verdad. Andan buscándose por ahí profeta para que le rasquen el oído, porque tienen mucha comezón de oído. Nomás quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar, no quieren escuchar verdad. Entonces son presa de los falsos profetas cuando una persona quiere ser engañada, cuando no quiere escuchar verdad. Son presa fácil de los falsos profetas. Amén. Pero recuerde, si hay verdaderos profetas, la profecía todavía existe, pero tenemos que discernir entre lo real y lo que no es real, entre el verdadero profeta y el falso profeta. Amén. Para que no seamos engañados, para que no nos desvíe del propósito de Dios y de servirle a Dios. Mucho cuidado con esa profecía que siempre están animando al yo que salga en las personas, animando a ese yo. Okay. Mucho cuidado. Tenemos que examinar qué espíritu está inspirando
esa profecía o a ese profeta. Amén. Mucho cuidado. Amén. Gloria a Dios. Ya hemos leído dos citas en diferentes libros de la Biblia, no necesariamente. Es que no habla que tengamos mucho cuidado. Amén. Los falsos profetas. Amén. Que tengamos mucho cuidado. Aleluya. Examinémoslos todo. Amén. Examínalo todo. Y otra advertencia, hermano y hermana. Usted no tiene necesidad de estar corriendo aquí y allá buscando profecía, buscando profeta. El Señor sabe dónde está. Tú. Amén. El Señor usa profetas, sí, pero también el Señor te puede hablar a ti directamente. Amén. Si tú estás en comunión con Dios, el Señor te habla a ti. Y lo que hace el profeta, si un profeta verdadero viene a confirmar lo que el Señor te está hablando a ti. Amén. Aleluya. Entonces, en Juan nos dice, prueba los espíritus y son de Dios. Amén. Así nos dijo 1 Juan, capítulo 4, versículo 1. Prueba todos los espíritus para ver si son de Dios. Aquí en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, nos dice, el versículo 21, examínalo todo. Todo hay que examinarlo. Y también la palabra de Dios nos dice que la profecía, cuando es la profecía, nosotros tenemos que examinarla. Tenemos que juzgarla. ¿Cierto? No decir, ok, tenemos que juzgarla. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Mateo capítulo 7. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 7. Comencemos el versículo 15. Vamos a leer el versículo 15 y 16. Nuestro Señor Jesucristo habló estas palabras cuando estaba aquí caminando en la tierra. Amén. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Amén. Entonces, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, o sea que se disfrazan como una persona espiritual, como personas que están caminando con Dios, como personas que Dios los ha enviado, como personas que tienen la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Entonces se tiene ese vestido de espiritualidad, se pone ese vestido de hombre o mujer de Dios. ¿Para qué? Para venir a destruirte a ti. ¿Quién es el que destruye? El diablo. ¿A qué vino el diablo? A matar, a destruir y a robar. Pues esos son los falsos profetas porque te roban el propósito de Dios en tu vida. Destruyen el propósito de Dios para tu vida. Y que roban, destruyen todo lo que tienes. ¿Sí? Los falsos profetas, nuestro Señor Jesús advirtiendo. Son lobos rapaces. ¿Eh? Versículo 16. Por su fruto los conoceréis. Amén. Por su fruto los conoceréis. Es que hay que mirar el fruto de aquella persona que dice que es enviado de Dios, que es el profeta de Dios. Hay que mirar el fruto de la vida de ellos. ¿Qué fruto están produciendo? Si son un fruto espiritual verdaderamente, si es el fruto que produce la vida de ellos, es el fruto de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Porque tenemos que ser imitador de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Y el que sigue a Cristo tiene que andar como Él anduvo. Entonces, hay que mirar ese fruto. No podemos desechar esta palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él dice, por los frutos los conoceré. ¿Cuál es el fruto que esos llamados profetas o profetizas están dando? ¿Sí? El Señor nos exhorta para que hagamos eso. Prueba. Todo espíritu son de Dios. Examínalo todo. Amén. Guardado de los falsos profetas. Por los frutos los conoceré. No podemos ignorar la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Amén. Hay que estar alerta y tener discernimiento. Amén.
Gloria al Señor. Tienes que observar la clase de fruto de la vida de la profeta o del profeta. ¿Qué fruto están produciendo? Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Marcos. Vamos a Marcos capítulo 13. Aleluya. Gloria al Señor. No te dejes engañar por su palabrería. Amén. Aleluya. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Marcos capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 21. Dice: entonces si alguno os dijere, de nuestro Señor Jesús, está en rojo en mi Biblia. Entonces si alguno os dijere, mira, aquí está el Cristo, o mira, allí está, no le creáis. Versículo 22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo advirtiendo. Amén. Mucho cuidado, que van a venir engañadores haciéndose pasar como hombres y mujeres de Dios, diciendo esto y lo otro. Y hasta harán señales y prodigios para engañar, si es posible, a los electos. Entonces, hasta los electos pueden ser engañados. ¿Está escuchando? La advertencia es para todos nosotros. No importa qué maduro tú te creas. Tienes que estar siempre alerta. Amén. Aleluya. Siempre alerta. Porque hay muchos falsos profetas han salido al mundo. Hay muchos entre medio de nosotros. Recuerda que hasta el diablo se hace pasar como ángel de luz. Amén. Mucho cuidado. Mucho cuidado, alerta. Dile al Señor que te dé discernimiento y que te dé oído para escuchar solamente la verdad, y que puedas discernir la mentira, que puedas discernir el engaño, que puedas discernir el falso profeta cuando esté alrededor tuyo. Amén. Aleluya. Versículo 23. Dice: mas vosotros mira los que os lo he dicho todo antes. Mas vosotros mira, os lo he dicho todo antes. Mucho cuidado. Señor no lo deja caminar a nosotros ciegos, Él nos advierte, nos habla de todas estas cosas. Recuerde, muchos falsos profetas andan por ahí, en las congregaciones, en las iglesias. Mucho cuidado, mucho cuidado. Y ahora con esto de los medios sociales, de las redes sociales, hay mucho por ahí haciendo de pasar como profeta de Dios, como enviado o enviada de Dios, diciendo cosas que no son verdad. Y muchos andan tras de ellos. Y su vida espiritual está siendo destruida, si no han sido destruidas ya. Amén. Hasta los electos, si es posible, pueden ser engañados. Cuidado que tú no seas engañado o engañada. Escucha lo que el Señor está diciendo. Escucha lo que el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor está hablando a su iglesia. Mucho cuidado. Aleluya. Gloria al Señor. Mucho cuidado. Pasemos a segunda de Pedro. Aleluya. Segunda de Pedro. Señor advirtiendo a su iglesia. Entonces el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga.
Y lo que están haciendo los falsos profetas es manchando la iglesia de Cristo con su mentira, con su falsa profecía. Amén. Y tenemos que tener muchos cuidados, hermanos y hermanas. Todos nosotros tenemos que estar alerta de que no vamos a ser engañados por un falso profeta, una falsa profetisa, una falsa palabra. Segunda de Pedro capítulo 2, vamos a empezar en el versículo 1, nos dice la palabra de Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Si ve, está hablando el apóstol Pedro entre el pueblo, quiere decir en el Viejo Testamento, entre el pueblo de Dios, hubieron falsos profetas. Hubieron en el Viejo Testamento, lo hubieron en el Nuevo Testamento y lo hay en el medio de nosotros. Amén. Pero también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, ¿está escuchando? Falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos líderes, falsos ministros, falsos profetas. Amén. Pero también falsos profetas entre el pueblo, como lo habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Amén. Entonces vemos, hermanos y hermanas, que entran esos falsos pastores y maestros, evangelistas, profetas, y entran falsas doctrinas a la iglesia. Amén. Heresías, aleluya, causando que el pueblo de Cristo niegue la verdad. Debieron decir con su boca a veces, yo niego a Jesucristo, pero sus acciones, porque esa enseñanza, esa falsa profecía, lo llevan a negar a Cristo, lo llevan a negar la fe con sus actuaciones, con su vida. Eso es lo que hacen esos falsos profetas, falsos maestros. Ellos no entran diciendo, oh, yo soy falso maestro, oh, yo soy falso profeta. Oh, no. Ellos entran encubiertos en espiritualidad, de que son hombres y mujeres de Dios, que tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, que ellos escuchan de Dios. Como por ahí andaba uno que decía, pues ya no está aquí más en la tierra, que decía que él subía al cielo cuando él quería. Decía, oh, voy a subir al cielo, mira, me voy para el cielo. Y que según él se iba para el cielo. Y después decía, oh, ya llegué. Y las personas creían, pastores que yo pensé que tenían mucha sabiduría y discernimiento, les creían todo eso. Y querían que él les enseñara cómo irse al cielo cuando quisiera. Como las andan diciendo que profetizan a voluntad y hay escuelas de profecía. Mano, la palabra nos dice claramente que solamente profetizamos por el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu de Dios viene y impronta a nosotros la palabra que declaremos o que enseñemos. Tú no puedes decir, oh, voy a profetizar esto. Pero nos va a decir, hermano, que no es así. Por eso nos advierte. Mire, leamos de nuevo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Sí, poco a poco van metiendo su falsa doctrina, poco a poco van metiendo su falsa doctrina a la iglesia. Sí, encubiertamente, poquito por poquito. Entonces, un poquito aquí que suene como de Dios y otro de ellos. Y así van. Y cuando tú vas a ver, ya te has tragado todo el elefante, ni siquiera te das cuenta. Ya estás engañado y ni siquiera te das cuenta. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. O sea que estas personas ahora van a ser destruidas si no se arrepienten, y los que lo siguen también. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Sí? Por eso hablan mucho mal de la iglesia, porque la iglesia no está reflejando a Cristo. ¿Por qué? Por la mala enseñanza
la falsa profecía. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación se tarda y su perdición no se duerme. ¿Okay? Habrá un juicio para ellos y para los que lo siguen si no se arrepienten. Y miren lo que dice aquí en versículo 3, en 2 Pedro capítulo 2, versículo 3. Y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas. O sea, por ganancia, para que tú le des tus cosas materiales y tu dinero, te dirán palabras falsas. Te manipularán con palabras falsas, que no vienen del Espíritu de Dios, para quitarte lo que tienes, para que les dé. ¿Eh? Estos son amadores del dinero. La palabra de Dios nos dice que el que es amador del dinero es un idólatra, porque el dinero es su Dios, lo material es su Dios. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. O sea, por dinero, todo lo que a ellos le importa, el dinero a ellos le importa tu vida, a ellos le importa tu vida espiritual, a ellos no le importa tu comunión con Cristo. Ellos ven a ti como mercancía para recibir lo que ellos quieren, para ganar lo que ellos quieren. Mucho cuidado. Gloria a Dios. Mira lo que nos dice el hermano Pedro, en 2 de Pedro, pero vamos al capítulo 1, en el versículo 20. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, ¿okay? Versículo 21, presta atención, porque nunca, escucha la palabra, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, ¿okay? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Inspirado por el Espíritu Santo. Nadie puede decir, voy a profetizar a voluntad. Amén. Tiene que ser inspirado por el Espíritu Santo esa profecía. Si no es inspirado por el Espíritu Santo, no es profecía. Nosotros podemos exhortar a las personas con buenas palabras para animarlas, pero no podemos decir que es profecía si no está inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Está bien claro esto, dice, como lo dice el hermano Pedro aquí, porque nunca, escuché esa palabra, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu Santo es que inspira a las personas para que hablen en el nombre de Dios. El Espíritu Santo puede inspirar a cualquier persona, aunque no sea profeta, ¿cierto? Porque sabemos que todos no son profetas. Pero el Espíritu Santo puede hablar a través de ti. Pero tiene que ser el Espíritu Santo para llamarle profecía. Tiene que ser inspirada por Él. Que el Espíritu Santo recibe lo de Dios y te lo trae a nosotros. Amén. Cada falso profeta tiene su propia agenda. Cada falso profeta tiene su propia agenda y su propio motivo. Unos por dinero, otros por fama, otros porque quieren llamar la atención y otros solamente que quieren causar destrucción. Pero de todo modo, cual sea su intención, su meta, su agenda, es mala. Y está marcado para la condenación. Amén. Aleluya. Todo el motivo que tenga ese falso profeta es para causar destrucción. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado. Aleluya. Amén. ¿Se acuerda en el Apocalipsis que habla de dice, esa mujer de Jezabel que se hace llamar profetisa?
que inducen a esos hombres de Dios santos a cometer fornicación, a comer cosas, entregar a los ídolos. ¿Sí? Siempre el falso profeta está causando al pueblo de Dios que se desvíe a la alabanza, a la gloria de Dios. De los falsos profetas no hay que jugar con ellos, hay que reprenderlos cuando los encontremos. No hay que dejarlos que cojan raíces en nuestra congregación y vengan a causar destrucción a la iglesia. Hay que orar, hermano, que tener discernimiento. La profecía es santa, es pura, es de Dios, la verdadera profecía. No hay que jugar con eso. Amén. Recibe la advertencia del Señor, recibe la palabra de Dios, recibe lo que el Espíritu de Dios nos está hablando a la iglesia, recíbelo en tu corazón. Y si tú has caído en manos de esos falsos profetas en profetía, arrepiéntete, para que tú no vayas a ser condenado con él. Amén. Aleluya. Si tú eres de aquellos que andan buscando por ahí quien le cosquillea los oídos, arrepiéntete. Eso tampoco es de Dios. Amén. Enamórate de Dios. Enamórate de su palabra. Medita en ella día y noche. Ama su palabra. Porque el hermano Pedro también nos dijo que la profecía es la profecía de la palabra de Dios. La Biblia es profética, hermano. Pero como le dije antes, si existen verdaderos profetas, si existen hombres y mujeres de Dios que son verdaderos profetas, enviados de Dios, que traen la palabra de Dios, si existen verdaderos maestros, verdaderos evangelistas, verdaderos pastores, que traen la verdadera palabra de Dios al pueblo de Dios. Pero también hay falsos, como dice aquí en la palabra, como leímos la palabra, muchos falsos profetas se han entrado, han venido al mundo y otros se han entrado encubierto a las congregaciones, a la iglesia, para destruirla. Y más ahora, hermano y hermana. Aleluya. Yo oro para que el Señor te dé discernimiento y para que tu corazón se llene de la palabra de Dios y que tú te enamores de la palabra de Dios. Porque si te enamoras de la palabra de Dios, que es la verdad, el Espíritu de verdad está ahí contigo, que es el Espíritu Santo para guiarte a toda verdad y te ayudará para que no seas engañado por esos falsos profetas. En el nombre de Jesús. Amén.